Bueno, ya estamos de vuelta en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Está con nosotros Rodolfo Montes de Oca, exfiscal general de justicia del estado de Sonora, y que nos viene a platicar sobre la injerencia de los medios de comunicación en el sistema de justicia penal. Bueno, ha habido casos, Rodolfo, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Colaborador aquí estrenándose, ¿no? Cada 15 días aquí nos va a traer un tema en lo penal. A mí me dijo Rodolfo, yo no soy todólogo, y veo a muchos de ahí que de repente andan, ¿no? Hablando de todo. Yo soy especializado en lo penal y de eso quiero hablar. Y bueno, pues qué más que un ex procurador y fíjate, y te tocó a ti, ¿no? De procuración a fiscalía, de procuraduría a fiscalía te tocó la transición. Y bueno, pues el tema de los medios de comunicación, pues hemos visto muchas veces cómo violan la presunción de inocencia, a veces hasta echan abajo, ¿no? Los procesos precisamente por lo mismo, por esa violación de la presunción de inocencia, en fin, y el manejo que a veces se les da, se vuelven como una especie de, o nos volvemos pues para tampoco andarme santificando aquí, nos volvemos como, o nos creemos una especie de ministerio público muchas veces, ¿no? Yo recuerdo cuando la famosa guerra, entre comillas, contra el narco en tiempos de Calderón, cómo los presentaban, les gustaba mucho decir que eran, agarraban ahí a cualquiera y decían, no, que es el líder de la, ¿cómo le llaman de la, cuando haces todo el itinerario de la delincuencia organizada? Sí, no, pero que preparan, ahorita me voy a acordar la palabrita de logística, ¿no? Okay. El jefe de logística de la célula tal y esto, y los presentaban primero en Televisa o TV Azteca antes de presentarlos ante el Ministerio Público, ¿no? Y bueno, pues ahí te la dejo, a ver, para que nos hables más a fondo de esto. Pues Rodolfo. Primero que nada, Aarón, agradecerte mucho el espacio en este programa tuyo tan exitoso, con ese gran número de audiencia que tienes, de todo tipo de estrato, de gente muy instruida, gente que no, a lo mejor no tiene tanta instrucción, pero que entiende perfectamente, de tal manera que de las formas en las que tú explicas o transmites las noticias. Entonces eso... Un poco sui generis, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pues hay que romper los esquemas, ¿no? Bueno, eso yo creo que te da por eso una gran penetración aquí en el estado. Y bueno, pues en el tema que comentas, sí es uno que especialmente para mí es muy, muy, muy interesante y muy importante. Pudiéramos entrar o yo empezar a hablar en términos muy técnicos, los juicios paralelos, los juicios oblicuos, la agenda setting, que a lo mejor lo podemos platicar un ratito más, que es el instalar o una agenda mediática, ¿no? Que lo hacen deliberadamente, pero la idea es, como te decía en algún momento, que pudiéramos platicar para que la gente conozca la trascendencia que en un momento dado puede tener el modo, la manera en la que se transmite o se comparte la información sobre un determinado proceso o procedimiento penal que se encuentre en curso. Hay que recordar que el procedimiento penal se inicia desde el momento en el que se presenta la querella, denuncia o requisito equivalente, y en muchas ocasiones la noticia también empieza desde el momento en el que llega el primer respondiente, así el policía a la escena del crimen, y desde ese momento la forma en la que se le transmita, se le exponga a la ciudadanía, ya le crea una impresión, inclusive desde ese momento ya puede dictar su propia sentencia a cada uno, como sucede comúnmente. Entonces, eso y me pareció muy importante siempre. Ahorita comentaba hace un momento que tuve el privilegio en su momento pues de ser el último procurador general de justicia que hubo en Sonora, el primer fiscal general de justicia en Sonora, todo lo que implicó la transición, todo el cambio de paradigma, sobre todo porque un principio general que tiene este sistema penal acusatorio adversarial actualmente es el de la publicidad. Entonces tiene que tratar de serlo lo más público posible, a la vista de la gente, para tratar de evitar injusticias, pero también, tú lo acabas de comentar hace un momento,
entra en una especie de colisión con lo que viene siendo la presunción de inocencia. Entonces se tiene que ser muy cuidadoso. Desde esa perspectiva... Aquí Rodolfo, permíteme hacer una pausa, salirme un poquito nada más para hacer, un poquito del tema para hacer un paréntesis. La diferencia nada más de procuración a fiscalización de la justicia, o de procuraduría a fiscalía de la justicia. ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia esencial es orgánica y de institución, y de qué forma va a estar contemplada legalmente la institución. Así es. Y claro, se pretende que sea más efectiva la función esencial que tiene esa institución, que es la de procuración de justicia, y se considera que a través de la fiscalía, que es además de cambiarle en gran parte su organización, etcétera, darle autonomía, y se le cambia el nombre para efectos de que, bueno, pues también en el imaginario, se penetre más, exactamente, se pueda entender que hay un cambio. Y si es correcto seguir diciendo entonces la procuración de justicia, Totalmente. ¿o tenemos que decir fiscalización de justicia, o cualquiera de las dos? No, es más, inclusive yo pensaría que es más adecuado hablar de procuración de justicia, porque es lo que se pretende, procurar justicia. Y la fiscalización, pues tú sabes que es más bien el hacer un estudio, un análisis de determinada situación, documento, etc. Y aun cuando ahí sí precisamente se realizan tareas de investigación, y cuyo uno de los principales objetivos es el esclarecimiento de los hechos, que también aquí aprovecho muy rápidamente para decirte una gran diferencia que debe, creo yo, permear y quedar en la conciencia de nuestra ciudadanía, que ya la idea es que la gente del Ministerio Público, por lo menos en la etapa de investigación, no tenga una inclinación a favor de quien presentó la denuncia o la querella, es decir, no es el representante ni el que va a procurar los intereses de él. Su principal objetivo es el esclarecimiento de los hechos, realizar las pesquisas, la investigación, para efectos de que una vez de que esclarezca los hechos, conozca o considere qué es lo que sucedió, entonces sí pueda determinar si judicializa o no judicialice el asunto. Pero antes había la idea de que no, pues aquí llega una denuncia, una querella, y de entrada el Ministerio Público ya tenía el deber, jáulalo y después averiguamos, ¿no? Ya, y es más, y la contraparte es el inculpado o el indiciado, como se le llamaba en aquel tiempo. Ahora no, debe de tener él en su mente que es una institución totalmente imparcial, que tiene que actuar con equidad, y en donde tiene que tener como principal objetivo el esclarecimiento de los hechos, es decir, tratar de llegar a la verdad, y entonces sin parcialidades, y entonces sí, a partir de ahí poder determinar si judicializa o no judicializa. Bueno, eso en ese aspecto. Te comentaba que este tema me ha parecido de una particular importancia, porque un sistema democrático, para que se le pueda considerar como tal, es indispensable que funcionen sus medios de comunicación, y que sus medios de comunicación tengan la posibilidad, la imparcialidad para poder transmitir los hechos que consideran son de interés para el público. Ahora bien, en lo que es la materia del sistema penal acusatorio, o inclusive cuando era el sistema tradicional, cobra una particular importancia, porque no hay que olvidar que después de la vida, el bien jurídico, o bien que más nosotros tutelamos, o apreciamos, es la libertad. Y bueno, pues el derecho penal, siendo la expresión, vamos llamándole, más violenta que puede tener el Estado, pues es el que te puede, en un momento dado, a través del procedimiento penal, privar de la libertad. Pero en ese camino, en el que, como te decía hace un momento, que se inicia a partir de la presentación de una denuncia, querella o requisito equivalente, viene una investigación inicial, después viene en todo caso la judicialización, en todo caso vinculación, medidas cautelares, viene una investigación complementaria, una audiencia intermedia, una audiencia de juicio, todavía hasta ese momento, hasta que no se te dicte una sentencia, inclusive que cause estado, como tú lo decías hace un momento, gozas de la presunción de inocencia. Pero si en toda esa ruta, en todo ese procedimiento, resulta
que los medios de comunicación le están dando seguimiento al tema o al caso, porque resulta que es una persona, que el imputado o la víctima es una persona conocida, o tal como sucedieron los hechos pueden ser de relevancia noticiosa, entonces le van dando, lo van cubriendo, pero aquí viene el punto, que yo creo el deber ser sería que lo hicieran solamente de una manera descriptiva. Sin embargo, por lo general, hacen juicios de valor. Hacen juicios de valor, a veces deliberadamente, a veces pues por desconocimiento, pero así lo hacen. Por ejemplo, ahorita está el caso sonado, lamentable, e indignante también, el caso del señor de Obregón, Hilario N, le vamos a poner, que va y bueno, pues presuntamente asesina a esta mujer en la carnicería, ¿no? En una carnicería. Se va a su casa, bueno, llegan los policías, a final de cuentas, bueno, se lo llevan, está ahorita, ¿cómo le dice? En prisión preventiva, ¿no? ¿Cómo se debería de tratar el tema cuando están todos los elementos y pues que hay una evidencia contundente de que él fue, ¿no?, el que asesinó a... Sin embargo, pues está apenas en el proceso, en el juicio. ¿Cómo debería actuar los medios de comunicación ahí? Sí, mira, si nos vamos así específicamente a lo que dice el librito, lo que sucede es esto, que el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que uno de los derechos que tiene el imputado es a que se le trate como inocente y además que no se le exhiba ante los medios como si fuera el culpable. Ya valió madre. Esa es una obligación que en todo caso es de las autoridades. Así es. Pero que en un momento dado, si es que se llegare a comprobar o acreditar, si es que así hubiera sido, que fue propiciado por las autoridades el exhibirlo como culpable violando ese artículo, el 113 del Código Nacional, bueno, pues hay tesis también, hay criterios jurisprudenciales que establecen que primero hay que ver qué tan grave, qué tanto trascendió finalmente el resultado, y ahí entraríamos, por ejemplo, como lo que sucedió con Florence Cassés y otros temas que más adelante, si tú lo consideras apropiado, podemos entrar en casos muy, muy concretos y cómo sí en algunas situaciones, si realmente fue pernicioso, fue nociva la injerencia de los medios de comunicación para que se lograra la procuración o impartición de justicia de manera imparcial, equitativa, etcétera, respetando la presunción de inocencia, inclusive respetando la honra, la dignidad, la reputación del imputado, porque ya desde el momento en el que tú los medios lo publican en una foto, aun con que sea con esa rayita ahí, y luego le ponen el nombre con una N, pero después viene que vive en tal domicilio, etcétera. Bueno, pues ahí ya esa presunción de inocencia ya quedó, yo creo, inocua. Y bueno, si llegare a trascender, entonces pudiera ser el efecto corruptor que se platicaba. Entonces, volviendo al tema que me comentas de esta persona, es muy difícil, sí es muy complicado, pero yo sí creo, y es algunas de las conclusiones a las que yo he llegado, que finalmente sí se debe, yo entiendo que los periodistas, quienes encabezan medios de comunicación, en el primer momento que les dice se va a hacer una regulación de los artículos 6 y 7 constitucionales, que son los que tú sabes, ahí norman lo que hace a la libertad de expresión, el derecho a la información, desde ese momento, no, nos quieren coartar la libertad de expresión de ninguna manera, no quiero que nos toquen nada. Sí, lo vemos muy con mucha desconfianza, pero creo que sí tendría que haber ciertos ajustes, ¿no? Estamos, sí, porque los medios de inmediato, y volvemos a lo mismo, tienen esa gran capacidad de influencia en la opinión pública, en la opinión general de la ciudadanía. Sí. Y si ellos transmiten esa idea, por lo general convencen, en el sentido de que si se llega a regular
ese tipo de derechos fundamentales que no son absolutos, como el derecho como es la libertad de expresión y el derecho a la información, van a decir los medios, no, pues es que constituye definitivamente una censura, estamos entrando en un régimen tiránico, en una dictadura, eso apenas en China o en Rusia o en Venezuela, pero bueno, espérate, pero ni has visto el proyecto todavía, es nomás un poquito regular, para que si bien es cierto haya libertad, la idea es que no haya libertinaje y además proteger la presunción de inocencia de alguna manera, porque y no nomás la presunción de inocencia, porque finalmente es el tema que un poquito más adelante, ya sin más oportunidad, entraré en detalle en casos concretos, no solamente la influencia que pueda tener en el juzgador al momento de resolver, porque si al juzgador, imagínate, se le viene a la presión. Claro, imagínate el juez en donde ya todos los medios, aquí a este señor, pues de Obregón. Al señor de Obregón, tú y yo sabemos, digo, no, obviamente no lo voy a defender, sí, claro. Voy a tratar de ser así muy objetivo y descriptivo nada más. Si nosotros estamos viendo, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, incluso en los impresos, que ya casi nadie los lee, que tengo entendido, pero pues llegas a un Oxxo y por ahí ves los encabezados, no, pues ya detuvieron al responsable, dice, y se llama Hilario N, creo, algo así, pues no, pues tu impresión de inmediato, a prima facie, ahí es de que, no, pues ahí está el culpable, ya es el responsable, definitivamente. ¿Y qué puede suceder? Estamos nosotros hablando de lo que hemos visto a través de los medios. Sí. Tú y yo no estuvimos personalmente en el momento en el que él llegó con el arma y la accionó en contra de la mujer. O sea, estamos tomando como punto de partida lo que se ha divulgado, lo que se ha difundido, lo que se ha dicho. Y entonces ya hacemos un juicio nosotros con eso, y entonces ya todos los días sale ese tema. Y verás cuando llegue en un momento dado audiencia de juicio, si el juez, o más bien el tribunal de enjuiciamiento, va a dictar una resolución absolutoria, pues obviamente que no. Sí, no. Y entonces, y bueno, ese es abordamos ahorita de alguna manera un poquito el aspecto que puede considerarse negativo, pero también hay que tomar en cuenta que también puede ser positivo, es indispensable. También yo no me pudiera imaginar un sistema democrático como el mexicano, en donde los medios de comunicación no pudieran absolutamente opinar con respecto a procedimientos del orden penal, porque entonces sí, al revés, la autoridad pudiera hacer y deshacer, y sí cumple de alguna manera con ese balance que tiene que tener la autoridad, que sabe que está monitoreado, ahí sí, como usaste la palabra hace un momento, de alguna manera fiscalizado, aunque no sea formalmente o legalmente, pero sí está observado, además de organizaciones, sobre todo por los medios de comunicación. El problema es cuando los medios de comunicación, y eso también podemos entrar más adelante, están manipulados o traen intereses detrás de ellos en determinado asunto, y luego eso ya se convierte en una posverdad manipulada, y en donde sí finalmente, y si tomamos en cuenta, vamos llamándole la cadena política, en donde empieza la Fiscalía, o en su momento lo que era la Procuraduría General de Justicia, en donde de una u otra manera pues sí tienes que estar coordinado con el Poder Ejecutivo, y que donde resulta que por lo general el Poder Ejecutivo, pues los que lo encabezan y quienes están ahí son políticos que están muy, muy al pendiente y son muy, muy sensibles a los medios de comunicación, y si aún el fiscal, él considera que no va a atender en lo absoluto a lo que se esté diciendo y mencionando en los medios. Solamente porque los medios lo dicen, sin mucha evidencia. No, y si él dentro de su... ¿cómo te diré? De su formación, de sus lineamientos para tomar decisiones, está el de que no va a permitir ser influido o no va a permitir la injerencia de los medios de comunicación para tomar determinaciones, pero si resulta que tiene ese enlace, vínculo, que no lo puede romper,
tanto con principalmente con el Ejecutivo. Porque luego viene la llamada, ¿no? Del Ejecutivo. Pues, estoy hablando en general. Y ahí viene la pues, presión. ¿no? Sí, claro. Sí, oye, es que nos están vapuleando en los medios. Sí. Nos están vapuleando. Y el político pues siempre piensa en su siguiente paso y su popularidad y su imagen. Esos dos puntos, ¿no? Tres, imagen, popularidad, futuro, etcétera. Sí. Entonces, eso es lo que está ahí en muchas ocasiones por encima de lo y entonces todo eso termina interviniendo en un asunto que debería de ser exclusivamente de jueces. Exclusivamente por... Digo, sin dejar, como dices tú, por un lado los medios que de alguna u otra manera... Es que, a ver, los medios son esos, son medios, pues son los medios de comunicación, o sea, el medio entre el hecho y la comunidad, pues, ¿no? Entonces, pero... Sí, yo también creo que se ha excedido todo este sistema mediático en tener ese tipo de injerencia o crear percepciones las cuales no son. Por ejemplo, yo te pongo un caso que te sucedió a ti, no voy a decir nombres, nada, para que no se sienta, no hay problema, pero hubo alguien que por ahí en un medio pues dijo así abiertamente que tú pues te llevabas, que tenías mucha cercanía con el que era en ese entonces el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y que se le llevaban tomándose selfies, así lo dijo, ¿no? Lo cual, pues, y yo supe por ahí que pues inmediatamente reaccionaste, hablaste en privado, ¿no? Con este comunicador. Y bueno, te terminó pidiendo una disculpa porque pues no había sido no, así. no me pidió disculpas. En lo privado, ¿no? Pensé que no, al contrario. Bueno, pero aceptó que sí, que no. Él que no sabía que yo estaba monitoreando esa conversación, y más bien dijo que lo había amenazado, que no, mira, no te amenacé. Sí, pero aquí el punto era, están dando, no recuerdo cuál era el asunto, pero en ese momento en una mesa de análisis creo te estaban criticando por no sé, la manera como te estabas conduciendo, no recuerdo cuál era el asunto, y entonces como para crear esa percepción de que esas críticas estaban bien fundamentadas y que estaba de parte de ellos, que obviamente pues no congeniaban en esa manera de actuar que tú tenías, pues inventan algo que pues todo te iban a avalar desde el Poder Judicial, porque tenías mucha cercanía, lo cual pues no fue cierto, pues no, y entonces ahí ya hay una injerencia de los medios de comunicación en crear esa percepción, ¿no? Ahorita, como platicábamos, puede en un momento dado ser positiva porque están denunciando una injusticia que inclusive yo te quisiera poner a consideración, a ver si más adelante aquí lo podemos platicar con más detalle, si tú lo llegaras a aceptar. Ayer pues vi tu muy interesante entrevista ahí con Gaby Jiménez, que es la presidenta también de la agrupación Que Siga la Democracia, de la cual pues yo ahí soy simpatizante y en lo que puedo ayudo, y estamos considerando un proyecto que se llama Proyecto Justicia, en donde alguna mujer que consideremos que injustamente está privada de su libertad, ya sea preventiva o por condena, y que esté ella siendo defendida por la Defensoría Pública, es decir, no por un abogado privado, que no sea que delitos, no tenga recursos, pues, exactamente, que no sea delito político, ni tampoco de delincuencia organizada, ni tampoco contra la salud, y que quisieran la ayuda porque pues nos consideramos que estamos capacitados para atender ese tipo de asuntos en los que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya contempla una serie de herramientas que se pueden hacer valer para poder corregir ese tipo de situaciones. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Ahorita que expresabas ese punto, también más adelante, si me das oportunidad, pudiéramos entrar a detalle, porque no en el ánimo yo de querer aclarar ni de entrar en polémica, sino más bien tomarlo precisamente ese pasaje que tú acabas de platicar, más o menos, sí, fíjate, con una percepción, porque es lo que alcanzaste más o menos a captar, y que cada quien luego lo capta como lo quiere entender, y le dieron unos sesgos muy, muy erróneos a lo que realmente sucedió en ese momento. Pero lo que sí es cierto es que en mi concepto, todo el contexto en el que se dio esa vamos llamando conversación que yo tuve con esta persona ahí, que luego la quisieron también tergiversar,
tuvo repercusión en el sistema penal acusatorio de Sonora, lo que se estaba haciendo, esas entrevistas que estaban haciendo, porque en mi concepto, es mi opinión, es mi punto de vista. No estoy diciendo que así fue, porque cada quien puede decir lo que piensa y lo que cree. Y lo que yo creo es que sí, en ese momento era toda una estrategia dentro de lo que te decía hace un momento, en donde, si bien es cierto, me parece que es preferible que los medios puedan abiertamente expresarse y caer inclusive un poquito en el libertinaje, pero también hay muchos que manipulan y que por intereses inconfesables toman ese tipo de comportamientos, como esa ocasión que ya lo platicaremos más adelante. Entonces, sí hizo mella ese tipo totalmente en los números, en la delincuencia de Sonora, y te lo puedo te lo puedo demostrar con números. Lo que yo, dentro de mi diagnóstico que hice de esa situación, lo que provocó. Claro que sí, y precisamente. el operativo, no sé qué hayas mostrado. Todo lo que se estaban ahí, lo que me estaban cuestionando. Ok, lo que yo preguntaba, que si sí hizo mella ese tipo de crear o intentar crear esas percepciones de parte de los medios de comunicación, que sí afectó, es mi pregunta más. Hubo dos medios y claro que afectó. Okay. Claro que afectó, y eso, como te digo, no es mi intención tampoco venir aquí a desahogarme, a hacer catarsis o terapia. No, pero es un ejemplo de ahorita. Pero es un ejemplo porque también te voy a decir una cosa, y eso yo lo narro en mi libro de rendición de cuentas que hago como fiscal, que yo creo importante, como te dice, pues no. Si no quieres repetir, tienes que conocer tu historia, si no la vas a repetir. Entonces yo por eso dejo eso narrado, que ya lo platicaría aquí, como un ejemplo de lo que yo creo que se debe de tener en cuenta. ¿Confesiones de un fiscal? No, es el libro que se llama Hacia una Procuración de Justicia Autónoma en el Estado de Sonora, retos y perspectivas, que en alguna ocasión pues te lo obsequié. Ahí viene ese pasaje también narrado, pero también me gustaría aquí platicarlo, y si quieren hacerme preguntas, pues con todo gusto, que esa es otra cuestión, yo estoy abierto aquí en su momento, si me permite seguir participando. No, claro, por supuesto. A que me pregunten lo que quieran, en particular sobre mi paso ahí por la Procuración de Justicia. Yo entiendo que hay gente que pueda considerar que lo pude haber hecho medianamente bien, otra gente que no está muy feliz con mi paso por ahí, pero los entiendo porque es una posición muy delicada que no se presta así. No es sábado para que le caiga bien a todo mundo, ¿no? Bueno, Rol, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pues nos estamos viendo aquí en 15 días, con otro tema, o si yo quisiera, mira, a mí me parece darle fondo más, extenderlo más, no sé cómo lo ves. Sí, a mí me parece, te digo honestamente, que nos quedamos, yo creo que en el 2 o 3%. Okay, sí. Hay mucho más que ahí me gustaría platicar, casos concretos a nivel internacional, es más, desde el juicio de Jesucristo, que es el primero, claro, muy resumido, ¿no? Dar aquí toda una lección. Con Barrabás, ¿te acuerdas? Contra Barrabás. No, y sobre todo la situación del Sanedrín, Poncio Pilato, fue un juicio totalmente injusto, donde precisamente ahí por primera vez los medios influyeron. ¿Y quiénes eran? Las hordas que estaban exigiendo que lo crucificaran cuando él era inocente, realmente. Fíjate que buen ejemplo, porque a través de la historia sigue siendo parte como de una condición humana, ¿no? Qué interesante. Sigue replicándose. Así es. Con las redes, etcétera, pero es lo mismo. La segunda parte le seguimos con eso. Muchas gracias, Rodolfo Montes de Oca, que pues se integra aquí al staff de colaboradores de la radio con Aarón Tapia. Bienvenido, muchas gracias. Excelente, y pues engalanando aquí, enriqueciendo el espacio. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su sintonía, y nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en Sub 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.